Bienvenidas, somos Marta e Irene de Yo Soy Sanidad Universal y habíamos pensado empezar haciendo una ronda y luego, bueno, podéis cortar cuando queráis, pero el taller teníamos pensado hacer una intro breve de dónde estamos ahora, explicar dónde estamos ahora a partir de lo que ha ido pasando desde que, bueno, pues desde que se aprobó el primer decreto de exclusión en 2012 y luego un poco cómo está la situación para diversos colectivos aquí en Madrid y las cosas que estamos haciendo y, bueno, como una cosa nueva que está ocurriendo ahora, que son las oficinas para extranjeros que quieren hacer en el Servicio Madrileño de Salud y pensar quizá incluso si nos apetece hacer algo conjuntamente los que hemos venido aquí con eso, ¿vale? En realidad, digamos que pensar en la exclusión, no, yo creo que no solo desde Yo Sí, desde muchos lugares, ¿no? Es casi imposible sin pensar en la salud comunitaria. O sea, en realidad si hubiera una red de salud comunitaria que tuviera que ver o que pusiera en práctica sobre todo principios de la atención primaria comunitaria, ¿no? El conocer el territorio, que los centros de salud fueran espacios donde pasan cosas además de pasar consulta, ¿no? Como un acercamiento más igualitario, más implicado, pues no habría exclusión, sería imposible porque los centros de salud no estarían dispuestos a perder a su gente, ¿no? Aparte de su gente, ¿no? Pero claro, pues esa red no existe y en parte en eso se apoya la exclusión. Se apoya también en otras cosas, pero en eso se apoya de manera fuerte, ¿no? El hecho de que pues en Madrid, en las 3 últimas décadas, o 2 últimas décadas, hay una movilidad gigante de sanitarios, una precariedad enorme, es que su Valencia, hay algo aquí que me está jodiendo bastante. A ver. No sé, creo que es el polvo, ¿eh? Sí, a ver si puedo, que si no. Bueno, voy a intentarlo. ¿Y si no? ¿Y si no? Ay. Joder, sí, igual se le todo, porque me está dando un mogollón. Voy un momento ahí. A ver. Entonces, se apoya bastante en esa inexistencia de esta red y si bien nuestro sistema sanitario desde los años 2000, que es cuando se transfieren las competencias de sanidad a las comunidades autónomas y se formaliza que todo el mundo tiene tarjeta sanitaria y accede en las mismas condiciones, en el año 2012 se rompe radicalmente con eso porque el decreto regresa a una concepción que es la de aseguramiento, por la que va a haber personas que tienen tarjeta sanitaria y que son aseguradas, va a haber personas que quedan excluidas y va a haber personas que pueden ser beneficiarias de esos asegurados. Esta concepción no es nueva en España, en tanto que en los años 60, que es cuando se crea el sistema de seguridad social en nuestro país, nuestro sistema sanitario era de seguridad social, estaba vinculado a las cotizaciones de los trabajadores y quien tenía sanidad eran los trabajadores y sus familias, que eran los beneficiarios. Esto cambia en los principios de los 2000 y hasta 2012 podemos decir que era cuasi universal nuestro sistema sanitario, cuasi porque había algunos problemas todavía. Hola. Manu también es compi de Yo Sí. El decreto de exclusión sanitaria conecta con ese imaginario previo que hay, que es que quien tiene derechos son aquellas personas que cotizan, a pesar de que desde los 2000 la financiación del sistema sanitario es íntegramente con los presupuestos generales. Que esto es algo importante porque todavía en el lenguaje popular seguimos hablando del médico de la seguridad social y esto realmente desde hace 20 años no es así. O sea que quien paga la sanidad no es quien cotiza, no tiene nada que ver, ¿vale? Esto lo digo como para desmontar un poquito esa idea de que se paga o sea que lo paga quien trabaja. Entonces, el decreto de 2012 vuelve a estas categorías, va a haber personas aseguradas, va a haber personas beneficiarias y va a haber personas excluidas.
Quienes quedan excluidas principalmente van a ser las personas sin papeles y solo van a poder tener acceso en situaciones de urgencia, situaciones de embarazo y menores. Y cada comunidad autónoma va a aplicar este decreto de maneras completamente distintas. Entonces, la ley va a marcar una exclusión a nivel estructural que luego va a tomar formas distintas en cada comunidad autónoma y que luego en cada hospital y centro sanitario concreto va a aterrizar de una manera distinta, porque las instrucciones que se van a ir desarrollando en cada lugar van a generar interpretaciones muy diversas que cada lugar va a aplicar de una manera distinta. Entonces, entre 2012 y 2015, en la Comunidad de Madrid, se crean distintas figuras administrativas que permiten que más allá de las urgencias se pueda atender con cierta continuidad a personas sin papeles, y en el año 2015 se crea un código específico informático que da acceso a las personas sin papeles con una figura que se llama código DAR, ¿vale? Que es un código informático y que equivale a la misma asistencia sanitaria que la tarjeta sanitaria que tenemos el resto. Entonces, a partir de este momento, pareciera que la mayor barrera de acceso se pudiera sortear, porque en ese momento los principales problemas los tenían las personas sin papeles, y en paralelo nos empezamos a encontrar con que a personas que tienen permiso de residencia se les empieza a denegar la tarjeta sanitaria. Esto empezamos a identificarlo y empezamos a darnos cuenta de que el INS está haciendo una interpretación excluyente de la legislación vigente y que al demandar al INS podemos lograr que se le emita la tarjeta sanitaria. Entonces, en 2017 se crea un grupo de afectadas, que es un grupo de apoyo mutuo, para acompañarse unas a otras en todo el procedimiento legal para lograr la tarjeta sanitaria. Y durante 3 años esto se ha logrado, o sea, se lograron más de 80 sentencias que daban la tarjeta sanitaria a estas personas con permiso de residencia. En 2018, con el nuevo gobierno del PSOE, se aprueba un segundo decreto que llamaron de universalidad, que en teoría devolvía el derecho a las personas que habían quedado excluidas por el decreto de 2012. Sin embargo, en la práctica, la manera en la que se desarrolla esa ley ha incluido toda una serie de requisitos para las personas sin papeles que lo que hacen es, de alguna forma, dejar en ambiguo la interpretación que pueden hacer las comunidades autónomas para incluir a la gente, y en el caso de la Comunidad de Madrid, la aplicación que se está haciendo de este decreto es aún más restrictiva de lo que había antes del decreto de 2018. Entonces, esto nos lleva a una situación que actualmente habría como 3 grandes grupos de colectivos que están siendo excluidos y que serían, por un lado, las personas sin papeles, que en este momento el decreto de 2018 dice las personas sin papeles tienen derecho en las mismas condiciones que las personas españolas. Siempre y cuando lleven más de 90 días en España. Perdón, siempre y cuando no estén en estancia temporal. No sé todavía, digo lo que está diciendo la Comunidad de Madrid y no el decreto. Siempre y cuando no se encuentren en situación de estancia temporal. Este término de estancia temporal, que es un término de extranjería, es el periodo que las personas que vienen con un visado de turista a nuestro país, es el periodo de duración de ese visado. O sea que puede durar 2 semanas, si mi visado son 2 semanas, o puede ser 1 mes o 3 meses. O si entro de manera irregular desde el principio, yo en ningún momento estoy en situación de estancia temporal. En la Comunidad de Madrid en este momento, la mayor traba se encuentra con que se está equiparando la estancia temporal a 90 días. Entonces se le está exigiendo a la gente que demuestre 90 días y dependiendo del centro de salud,
se está interpretando que son 90 días de empadronamiento o 90 días de empadronamiento en Madrid o 90 días, o sea que cogen los 90 días y se hace una interpretación muy variada del requisito. Y para poder acceder se les pide un documento identificativo como un pasaporte, un empadronamiento, a pesar de que la ley plantea la posibilidad de que se demuestre la residencia en la comunidad autónoma de otras formas, pero en Madrid se está exigiendo el padrón, y el firmar una declaración responsable de ingresos, que es un papel que se les da en el mostrador. Y con esos 3 documentos las personas sin papeles tienen acceso. El segundo grupo de población que está teniendo problemas, y yo casi diría que es el que más excluido está en este momento, es el de las personas con permiso de residencia por reagrupación familiar, que es este que os decía que el INS comenzó a excluir y que se estaban ganando los juicios al INS, tanto en el Tribunal de lo Social, que sería como el primer nivel, como en el Tribunal Superior de Justicia, y como el INS siguió recurriendo, hubo un caso que subió al Tribunal Supremo y el juicio se celebró en 2019, o sea, un año después de que se aprobase el decreto de universalidad, entre comillas. Y este decreto, una de las cosas que introdujo es que las personas extranjeras con permiso de residencia tendrían derecho siempre y cuando no tuvieran que demostrar que tenían aseguramiento por otra vía. Y esa coletilla que introdujeron y que no existía antes de 2012 es lo que llevó al Supremo a fallar en contra de toda la jurisprudencia previa para decir estas personas en el trámite de la residencia tenían que tener un seguro privado y por tanto no hay que asegurarles con la sanidad pública. En ese momento ya lo que ha marcado el Supremo genera jurisprudencia y a partir de ahí ya el resto de juicios se han empezado a perder. Y en este momento esa vía estaría cerrada. O sea, hemos intentado llevarlo al Constitucional y a Europa, pero no se ha admitido a trámite en ninguno de los 2 sitios. Entonces, estas personas en este momento quedarían completamente fuera, porque no tienen tarjeta sanitaria como tal, ni existe algo como esta figura del código DAR, que existe para los sin papeles, para su exclusión. Hay otras comunidades autónomas, como Cataluña, que han establecido un procedimiento específico para asegurar que estas personas tienen acceso. En el caso de la Comunidad de Madrid esto no es así. Entonces, en este momento pues tenemos mucha gente que en general es mayor, que tiene multitud de problemas de salud y que están completamente fuera y teniendo que buscar pues, otras vías de conseguir algún tipo de asistencia. Y el tercer grupo de población que está teniendo muchos problemas de acceso son personas solicitantes de asilo cuyos problemas no devienen tanto del decreto de 2018, que sí que les garantiza la asistencia, sino que sus problemas tienen más que ver con que a lo largo de la pandemia el cierre que ha habido de todas las oficinas de trámites de sus papeles de asilo, de la carta blanca, de la tarjeta roja, etcétera, etcétera, hacen que sus documentos pues hayan caducado o sea, como que se les ha hecho un poco la pinza y desde los centros de salud en general se ha tendido más a darles de baja del sistema que a facilitar que sus altas perduren en el tiempo, que es lo que debería haber sucedido. Entonces, en este momento está habiendo muchísimos problemas para que estas personas puedan acceder de manera normalizada, que deberían, porque ellos sí que está completamente blindado en la normativa. Entonces, ahora mismo tendríamos toda la gente en situación irregular que si bien tiene derechos según la ley, en la práctica en la Comunidad de Madrid se están produciendo multitud de arbitrariedades, o sea que a la gente se le dice, por ejemplo, que tiene derecho por 1 año y se les hace el alta por 1 año y luego se les da de baja y se les dice que no se puede renovar, que se ha caducado. Esto es mentira, no es cierto. Tiene derecho hasta que tenga papeles, punto pelota. Se les está facturando en las urgencias de los hospitales, que esto es algo que comenzó a ocurrir en 2012, que por defecto cualquier persona que no tiene tarjeta sanitaria se le factura. Lo pueden reclamar, pero para eso tienen que saber que se puede reclamar esa factura. Si la reclaman bien y si no, pues eso que se lleva el hospital.
Y entonces, a lo largo del último año, yo siento como que se ha recrudecido la exclusión enormemente, o sea, que en contra de lo esperable, que en una pandemia pues, se hace más visible que nunca que la salud de una depende de la del resto, casi ha pasado lo contrario, como que ha habido un repliegue y las actitudes excluyentes han proliferado. Y vamos, o sea, que es que una de las cosas que hacemos desde Yo Sí es atender solicitudes de información por mail y ahí nos escribe un montón de gente afectada y en este momento yo diría que nos llegan como entre 6 y 10 correos al día de personas con problemas de acceso solo en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, o sea, como que la situación ahora mismo es bastante grave. ¿Quieres contar un poco las cosas que hemos ido haciendo? Es que creo que algo ahí se me ha metido y no podía respirar. O sea, si quieres sigo, Pero no, estoy bien. Sí. Si queréis, por recopilar, para que quede claro como el final de este resumen, pues hay un cuadro que resulta, no es gracioso, pero bueno, que es el de los años, ¿no? Cómo estábamos antes de 2012, cómo estamos ahora, que no se sabe, en 2012 y antes, y espere, me falta uno aquí, antes en los 2000, ¿vale? Y antes, ¿no? Antes era que tenía sanidad pagaba la sanidad el trabajador, esto es el que paga, tenía cobertura, la cobertura, sí, ¿vale? Y pagaba y tenía cobertura, ¿vale? En 2012 no hacía falta ser, esto es trabajador, ¿vale? Y esto es todo el mundo. En el año 2000 pagaban todos, los trabajadores y los no trabajadores, y hay cobertura. En el año 2012 pagan todos, pero no tienen cobertura todos, solo estos. Estos de aquí, estos no, ¿vale? Estos fuera, no tienen. Y ahora, en teoría, tienen cobertura todos, pero en realidad, estos de aquí, hay un montón de requisitos, tanto para sin papeles, como para lo que llamamos reagrupados, que son sobre todo padres y madres de personas que llevan aquí mucho tiempo, y los de asilo, que tienen requisitos burocráticos que hacen que aunque siguen pagando y en teoría aquí vuelve a haber un sí, no entran. No entran si no tienen 3 meses de padrón, aunque sean una embarazada que está en el 9º mes de embarazo y lleve aquí 2 años, o 3, o 10, pero no ha conseguido el padrón de Madrid. No entra si se te ha caducado la tarjeta blanca, aunque lleves 2 años en el proceso de protección de asilo y ha sido y eso se ha ido enquistando y no sé qué. Y no entras aunque tengas una hija de nacionalidad española y lleves aquí 6 años y te hayan dicho que no todos los seguros privados, no entras. Pero tú si pagas el IBI, si pagas el IVA, si consumes aquí, si vives aquí, si trabajas aquí, aunque trabajes en la economía informal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación no pasa en ningún lado. O sea, en Alemania tienen el sistema de seguridad social. Se paga la sanidad los que cotizan, ¿no? Los que trabajan y sus familiares. Y tienen cobertura esos, ¿vale? Y para los demás se crean como puertas medio diferentes, ¿vale? En Reino Unido tienen el sistema universal, que era el que teníamos, ¿no? Impuestos, entraba todo el mundo, aunque en Reino Unido ha ido cambiando igual que aquí. Aquí, por ley, tenemos un sistema universal para pagar, pero no para tener cobertura. Esto lo estableció el decreto 2012. El problema que hay con el de 2018 es que aunque en la primera parte, que es el preámbulo, lo cambia y dice hemos vuelto aquí, todo sí, todo bien. En la parte de requisitos dice no me voy a atrever a volver del todo a 2012, así que lo que voy a hacer desde el gobierno central es no dar tarjeta sanitaria a todo el mundo como antes, sino que voy a dejar que las comunidades autónomas decidan cómo meten a aquellos que están aquí, ¿no? Que sí pagan, pero no están regularizados, pero son extranjeros, pero son diferentes, lo que sea, ¿no? Como lo queramos llamar. ¿Y qué hace el Servicio Madrileño de Salud? Pues cierra el puño a saco,
O sea, Madrid es la peor y luego Galicia al parecer. Yo no conozco mucho la situación en Galicia, pero en Madrid sí. Y hay múltiples razones que podríamos explicar de por qué Madrid es la peor, pero es una realidad. Y lo que están haciendo es como intentar, pero así como textualmente, en las reuniones que hemos tenido, por ejemplo, con trabajadoras sociales, les dicen, se acabó el buenismo, entra mucha gente, no puede entrar gente, hay que intentar que entre la menos gente posible. ¿No? Entonces ahora están yendo aquí, ¿no? Porque la ley de 2012, lo que queda de la de 2012 en la de 2018 les deja, pero quién sabe, porque dirán en la próxima, ¿no? Porque es esta mentalidad de lo que hay que hacer es poner controles para que la gente no entre. Y a veces en esa se pasan de la ley, ¿no? Y pues, por ejemplo, consideran a una persona sin papeles que le pueden detener mañana, llevarle al CIE y deportarle, le consideran turista para tener sanidad. O sea, la policía nunca le consideraría un turista, pero en los centros de salud sí, y como es turista le pueden decir que no. ¿No? Es todo el rato esta... O sea, cuando vemos que los requisitos cambian, en realidad sí que cambian y es verdad que hay que encontrar los vericuetos para entrar. Pero la lógica siempre es la misma. Como encontrar el vericueto para decir que no, ¿no? Y entonces a veces está ajustada la norma y la mayoría de las veces me la salto directamente, ¿no? Y de hecho, como que una de las cosas que es muy llamativa es que en 2012, cuando entra en vigor el decreto, a priori lo que pone por escrito es muchísimo más restrictivo de lo que hay ahora mismo, muchísimo más. Y sin embargo, en los mostradores había una actitud de intentar incluir muchísimo más extendida. Después de 9 años de exclusión, ahora mismo compañeros que trabajan en la atención primaria desde hace 20 años expresan literalmente cómo han visto ir cambiando a sus compañeras de los mostradores porque las han convertido en agentes de extranjería. O sea que en el momento en el que se las ha colocado como que la responsabilidad de quién entra y quién no la tienen que tomar ellas, y hay unas instrucciones que marcan que hay gente que sí, gente que no, eso significa que siempre va a haber gente que no puede ser a todo el mundo que sí, ¿no? Aunque a priori, con la ley en la mano, se podría incluir a bastante gente, bastante, pero claro, si tú estás en un lugar en el que tú tienes que filtrar a los que se quieren colar, y este es el mensaje que vienes recibiendo desde hace 9 años, eso permea. Y ahora mismo en los mostradores la actitud de entrada es la de hay que contener y hay que proteger el chiringuito, no vaya a ser que se nos desborde. O sea que yo creo que esto, además este último año, ha sido especialmente heavy. Sí, seguramente, o sea que seguramente la parte del COVID en la que claramente la gente que trabaja en los centros de salud, hospitales y tal, ha sufrido un montón y además con el cierre, ¿no? Pues, hombre, pues cuando cierras un servicio que antes estaba tan abierto a la población, dentro de lo que cabe, vaya, pues se establecen otras dinámicas también, ¿no? Y entonces si la cosa está cerrada, si tienes que hacer un triaje para ver quién puede o no puede entrar en el centro de salud por el tema del contagio, no sé qué, y a eso sumas que encima, pues si no entran estos y estos mejor, pues claro, es que realmente tienes un poco una bomba de exclusión ahí metida todos los días, ¿no? Que es un poco lo que nos estamos encontrando, que hay como muchas capas y la ley de 2018 es tan débil, no solo jurídicamente, sino también en el empuje que podía provocar y el ser más, está tan decidido a ser excluyente y racista que claro, pues la situación en Madrid ahora es jodida, no solo por la norma, sino por todo el proceso entero, ¿no? de cómo se ha ido, ¿no? Esto instalando. La cosa es que si vemos la norma, en realidad la pelea no es tan compleja. La pelea, en términos técnicos, es fácil. Yo creo que donde va lo difícil es que las interacciones ahora son, por lo general, bastante violentas, la información no se da, entonces, y a veces te dicen cosas como totalmente contradictorias porque o con quien hablas no lo sabe o no le interesa o no quiere decirte la información como para incluir a esa persona, ¿no? Entonces, tienes que saber información para pelear, pero en realidad lo que estás peleando con esa persona va por debajo y son cosas difíciles, ¿no? Por otro lado, es verdad que
pues como toda lucha política, que al final se trata un poco como de intentar ver si encontramos un punto de conexión con esa persona para hablar de que se trata de una persona, que hay asistencia sanitaria, que es un sistema universal, pero muchas veces discutimos de técnica y estamos discutiendo de otras cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo que, a mí me parece que eso es lo que nos hace necesitar apoyo, porque esas discusiones día a día, uno solo o una sola en su centro sanitario, tú sola si eres tú encima la que no te deja ni al médico y no sé qué, desgastan un montón, se mezcla todo, ¿no? O sea, no sé, a nosotras nos han llegado a decir, pues hace muchos años ya, al principio en Lavapiés, ¿no? De ir con un compañero senegalés, que, como podéis imaginar, pues es negro, y de decirme de administrativo, ¿cómo sé yo que no es un turista alemán? Claro, ¿qué se está discutiendo ahí? No se está discutiendo una norma, ¿no? Ahí se está... O sea, es extremo, pero no tanto, ¿eh? No es tanto, ¿no? Y por eso el armarnos colectivamente hace que la cosa sea cobre otro sentido, porque si no la pelea sola es durilla. Pero bueno, aún así, digamos que porque quede así un poco claro la estrategia, y ahora pasamos un poco a contaros qué cosas hacemos más allá de resolver el caso por caso, las personas sin papeles ahora su pelea es esta cosa de los 90 días, ¿vale? Es la principal pelea. Tienes que demostrar que llevas más de 90 días. En realidad es más de 90 días en España y en realidad si has entrado irregular no tienes que demostrar nada. Pero Madrid es 90 días de padrón, ¿vale? Y entonces la pelea está en, si no tengo padrón, puedo conseguir que una trabajadora social de una ONG o del propio Ser Más me haga un documento que diga que llevo más de 90 días aquí, por ejemplo, ¿no? Que esto se puede unir a un informe social, que es una de las herramientas que tienen las trabajadoras sociales, que ahora lo cuento un poco más con este grupo. Otra de las peleas que tienen las personas sin papeles es que cuando les incluyen con esto que se llama código DAR, que es que tienes médico, enfermera y recetas, pero lo tienes en un sistema informático. Y de repente un día te dan de baja, porque claro, eso es hacer así, cling, y se acabó tu derecho a la sanidad. Y además no te avisan. Y además cuando llegas y pides la cita con el médico y te dicen, no, te hemos borrado, es que has gastado el derecho. Es como si nos dijeran, no, es que tú tenías derecho, pues yo que sé, a la vida, pero ya lo has gastado. Se te ha acabado y ya no hay más. Pues claro, hay que reclamar eso porque no es verdad, pero se enuncia y a veces se cree como si fuera verdad escrita en piedra, ¿eh? Y esto es así. Entonces, cuando te dan la baja, pues de nuevo, reclamación, etcétera, y pelear, ¿vale? Y para todo esto tenemos como todos los modelos de reclamaciones y así en la página web de Yo Sí, y entonces se pueden encontrar, descargar, llevar y así. Esta es como la lucha principal. Sí. Una cosa, para solicitar el código DAR habéis dicho que hay como que declarar algo económico. Sí, bueno, es un modelo que tienen en el propio centro de salud, Vale. que es como un papel en el que, pues básicamente atestiguas que eres pobre, ¿no? Y entonces, normalmente yo cuando lo he hecho con gente o pongo 0 o pongo una raya en la parte de ingresos, porque hay como un hueco para dejar la cifra, ¿no? Entonces, pues pongo una raya y ya está. Y esos papeles como que los guardan en el centro de salud y no valen para nada, o sea, nadie los mira, nadie los chequea, ni nada. No vale para nada, pero es disuasorio. Sí, claro. O sea, para la gente cuando le ponen eso delante, si nadie le explica que ese papel no va a ningún sitio, pues de entrada una persona sin papeles cuyos ingresos son en negro, Claro. pues declarar en un sitio público que tienen X ingresos, pues es como, espera, ¿esto quién lo va a ver? ¿Para qué es? Y habitualmente no se está dando información de que eso no tiene ninguna trascendencia. Y hay que presentar esto, o sea, bueno, El padrón, el pasaporte y eso. Padrón, ¿no? Y una persona con NIE comunitario o solicitante no puede. A eso voy. Ahora voy a ese. Vale, este igual lo borro porque no tengo borro. No sé dónde estaba el chiste. Ahí. Es que esto no se puede borrar. Entonces tengo que andar ahí como... Bueno, igual borro esto. Y entonces una cosa importante respecto al informe social que está diciendo Marta es que antes he ido un poco rápido y me lo he saltado. En el decreto de 2018 se establece que las personas en situación de estancia, que es lo que la Comunidad de Madrid interpreta siempre como 90 días,
podrían acceder a la sanidad con un informe social. Es decir, que una persona sin papeles que lleva menos de 90 días, en teoría, aquí en la Comunidad de Madrid debería de haber un procedimiento para que una trabajadora social le valorase y, si tiene un informe social, pudiera acceder al Código DAR. Esto la Comunidad de Madrid no lo ha desarrollado, pero está recogido en el decreto 2018. Entonces, ahora mismo, una de las luchas es que la Comunidad de Madrid articule este procedimiento para que toda la gente que no entra directamente al Código DAR pudiese acceder con un informe social. Y esto es lo que pasa también con lo que intentamos, pero que no funciona, porque aquí la puerta sí que está calicando, con los reagrupados, que llamamos reagrupados, pero que hay como diferentes formas de permiso de residencia dentro de lo que llamamos reagrupados, ¿vale? Pero bueno, para entendernos es como, yo soy de Ecuador y llevo aquí mucho tiempo, puedo haberme nacionalizado o aún no, y me decido traerme a mis padres, tienen permiso de residencia por reagrupación o por familiares de una comunitaria, etc. Y cuando voy al INSS, porque cuando tú pides la tarjeta sanitaria por primera vez, antes se pedía del centro de salud, pero ahora hay que ir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que está ahí al lado de, bueno, hay uno que está ahí al lado del Congreso, en Ciudad Ceros, ¿no? Y ahí pides lo que llaman el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, como si fuera una prestación, ¿vale? Como cuando pides una invalidez porque estás enferma y no puedes trabajar y estas cosas, ¿no? Y lo que dice el INSS es, bueno, según la ley europea, cuando te trajiste a tus padres, les tuviste que contratar un seguro de salud privado. Si no lo contrataste, problema tuyo, yo no sé cómo te han dado el permiso, ¿no? Como extranjería te lo tenía que haber denegado, pero bueno, no me importa. Esto significa que no vas a tener sanidad pública nunca en tu vida, en España. Claro, esto, o sea, aparte que, bueno, por eso lo estamos peleando tanto y de momento nos están dando, pero bien, por ese lado en la parte jurídica, esto significa que estamos hablando de gente que igual tiene 80 años y tiene enfermedades y cuando van a Mafre le dicen hasta luego. Y en los centros de salud no entran por sin papeles, porque no son sin papeles, y no tienen nada. Y lo que se les ofrece es un convenio que se llama un convenio con el Servicio Madrileño de Salud, que en realidad es con todos los servicios madrileños regionales, es como un convenio que creó el decreto 2012, que en el caso de ellos cuesta casi creo que son 163 euros al mes y no entra la medicación. Con lo cual, si tienes diabetes, cardiopatía, no. Es como un seguro privado, pero con el servicio de salud de la comunidad autónoma. Entonces no les vale a esta gente, porque por lo general la gente que es mayor sí necesita medicación y no puede andar ahí como con esas, ¿no? Y aquí, pues ahora mismo, lo que tenemos, las opciones que tenemos, una debería ser esta del informe social, intentar probar el informe social como vía de entrada, que no está funcionando, ¿vale? O sea, no, esto no funciona. Otra sería hacerte cotizante, es decir, bueno, como solo me dejan tener sanidad pública si soy trabajador, pues voy a decir que soy trabajador y pagar pues la cuota mínima del empleo doméstico, por ejemplo, que alguien tenga un contrato y tienes tarjeta sanitaria mañana. Y esto es como un recordatorio todo el rato de hasta qué punto nos han cambiado el sistema sanitario, ¿no? O sea que tú puedes pagar a la Seguridad Social aquí en la calle Cruz, que son los que se inventaron esta cosa. Tú puedes pagar 50 euros al mes diciendo que trabajas aunque no trabajes y tienes toda la sanidad del mundo. Pero luego el convenio son 163 y no entra la medicación y no sé qué y no sé cuál, ¿no? O sea que básicamente, bueno, pues que te empujan un poco a hacer estas cosas, ¿no? Y otra vía que se está explorando, pero no sabemos muy bien cómo funcionará, es la declaración de persona dependiente, ¿no? ¿Vale? Es como que estas personas son dependientes y por un grado de dependencia en concreto, que es más del 60%, sí que pueden entrar a tener tarjeta sanitaria, ¿no? O sea que si eres como débil de todo, pues igual sí te la damos, ¿no? O sea que por ahí. Pero esta funciona, sí, ¿vale? Y esta tenemos que ver. Porque ha habido sí, pero luego ha habido como que a otra gente se la han quitado y hay como una duda.
Y para estas personas es lo que hay, y probablemente sea como lo más sangrante, ¿no? De toda la promesa de si eres migrante, trabajas y tienes una vida familiar y moralmente impoluto, te traes a tu familia, cotizas y no sé qué, pues no, ¿no? Y luego está la de asilados. Un momento, pues, Sí. perdón. ¿Cómo hacen esta última de dependencia? O sea, intentando que se les declare, ¿es en el INS la declaración? En estos sitios, ¿cómo se llaman? Centros base, ¿no? Sí, son como los centros donde cuando hay una persona, pues que tiene, es que no sé cómo lo llaman, bueno, como que no se puede valer por sí misma, es que hay varios tipos burocráticos de esto, ¿no? Pero no te puedes valer por ti misma y hay grados 30, 40, 60, no sé qué, pues el 60, que es como el que empieza a ser grande, a partir de ahí el INS, luego tú pides la tarjeta sanitaria y el INS sí que en algunos casos sí que la está dando, ¿vale? Lo que pasa es que eso requiere un proceso burocrático de... Y tendría que ir la persona por la que está reagrupada a hacer La familia, claro, sí. Tenemos de todas maneras como un PDF donde explica los pasos, un compañero que lo consiguió y así, pero luego le han quitado la tarjeta. Entonces, estamos explorando, esto es súper nuevo, ¿eh? Es como que lo que funciona es el fraude, suena un poco heavy decirlo, pero es tal cual. El fraude sí que funciona. Sí, el otro fraude que, antes de que entres con asilo, el otro fraude que venía funcionando y que yo creo que ya casi nunca, pero yo creo, o sea, sí que intentamos que la gente lo pruebe, porque en algún caso sí que ha funcionado, es ir a solicitar el alta DAR con el pasaporte como si fueran sin papeles. Decir que eres sin papeles. Decir que eres sin papeles, ocultar que tienes permiso de residencia, y esto venía funcionando hasta que en diciembre de 2020 han empezado a cruzar datos entre sanidad y extranjería, y entonces se está descubriendo a la gente que tiene permiso y les dan de baja el DAR. Entonces, en personas que nunca han tenido el DAR, se puede seguir intentando, pero lo que está ocurriendo es que a los 2 meses hay un cruce y les dan de baja. Y en gente que ya ha tenido el DAR y que les han dado de baja porque han visto que tenía permiso de residencia, ya no se puede volver a solicitar. O sea, ahí ya sí que no funciona. La única penalización es que o sea, si que esto te que te den de baja. No está. ¿Y el transeúnte de 12 o 24 horas? Bueno, luego están como estas cosas que existen, ¿no? Y que existen de toda la vida en el sistema sanitario, que es, bueno, vamos a dar algunas altas informáticas a gente que necesita la asistencia, pero que no le vamos a dar una continuidad, ¿no? Ni en medicación, ni en tratamiento, sino te damos de alta por un día para verte, ¿no? ¿Qué te pasa y tal? Y ese alta se borra. Es verdad que ese alta se puede ir recuperando día a día, pero es cierto que si yo veo a mí con un alta así, ¿no? Que se llama transeúnte, que es como el alta que según la Ley General de Sanidad se creó para el que pasaba por ahí, de repente se cae y dice, ostras, necesito un médico, ¿no? Es esa idea. Y estamos hablando de gente que vive aquí, ¿no? Pero bueno, se usa esa, ¿no? El transeúnte. El problema es que mi médico de atención primaria me puede dar transeúntes por un día, todos los días de mi vida, pero si me pide una cita con el especialista, no vale, porque se borra. Entonces, yo me dice, venga, cita con ginecología dentro de 20 días, 30 o los que sean. Cuando yo llego, no está. Y me dicen, no, tú no estás aquí. Entonces, que no hay continuidad asistencial, es un poco por salir del paso y así, pero si necesitas algo más de eso, es un poco... Y no permite emitir recetas con descuento. Claro, tampoco O sea emitir recetas, es verdad. Y luego las personas en asilo, en realidad, en realidad desde el primer momento en el que piden asilo, o sea, entran en todo el proceso de petición de protección internacional, deberían ya tener un alta parecida al alta DAR. No se llama alta DAR, pero es un alta para ellos, ¿vale? Un alta informática. El problema es, uno, que a veces en los centros de salud, bueno, a veces no, casi siempre, no se reconocen dependiendo de qué documentos, ¿no? Pues si tienes solamente la tarjeta blanca, que es la primera, no me vale. Es la roja la primera, ya no me acuerdo. La blanca. La blanca es la primera, ¿verdad? Esto no me vale hasta que no tengas la roja, ¿no? Y te dilatan el alta. O también
¿qué es lo que está pasando ahora? Que es desde arriba de SERMAS, que tienen a gente muy policial mandando, dicen a todos los de asilo me mandáis los papeles y yo los reviso. Y entonces no se está dando altas a nadie en centros de salud, como sí que se dan a sin papeles. Todo se manda a un agente que está en un despacho y que analiza a toda esta gente. ¿Qué ocurre? Pues que claro, pues que tardan un montón, y a veces tardan 3 meses, y a veces tardan 4, y se caduca la tarjeta blanca, y entonces cuando te dicen que sí, ya no tienes la tarjeta blanca y te piden que lo vuelves a mandar todo, y así, ¿no? O sea que el problema con esta gente es, uno, la espera a la que están sometidos, 2, que les están aplicando los 90 días también, entonces aunque tú hayas pedido asilo hasta que no lleves 3 meses a Madrid, no vale, eres turista, bueno, en fin. Y lo siguiente es que cuando te dicen que no, en el asilo te dicen, tú no eres asilado, ya está, no te vamos a dar la protección. Te dicen, vale, pues te quedas en sanidad. No te llevan aquí, que es lo natural. Tú pides asilo en un país, te dicen que no y te quedas sin papeles. Y entonces tendrías que tener alta en los centros de salud, porque se inventan un poco de extranjería, porque claro, es que nadie les ha formado para ser policías. Te dicen, vale, pues como no has entrado por la vía de asilo, que es la ahora es la que has elegido, no me intentes timar ahora con la de sin papeles. Y es así la mentalidad, ¿eh? Es así lo que te dicen, como me estás intentando timar, cuando no, es que estoy sin papeles. Entonces, esto sucede bastante y por eso creamos como un modelo de reclamación para decir, oye, o una cosa o la otra, pero algo me tienes que dar, tío, ¿no? Que estoy aquí. Y es así un poco cómo está la situación. El problema principal, pues que por un lado está esta cosa de fuera, 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 y por otro lado, pues que hay un parapeto que a veces es real, como los borrados que hacen de dar, así dando un botón, y a veces es ficticio de la máquina lo hace todo, ¿vale? O sea, yo tengo como metido en mi cabeza una frase terrible del director del INSS de aquí de Cedaceros, que decía, ya no hay sanidad como antes en España, ahora el ordenador es el que dicta el derecho, ¿no? Pues es un poco así. Es verdad que es un poco así, y entonces ante eso, pues gente, o sea, necesitamos gente para luchar la máquina, ¿no? Es que no hay otra. Entonces estamos intentando en todos estos años que pues éramos muchas, luego menos, luego parecía que la cosa se abría, luego de repente se cierra un montón, ¿no? Hemos pasado muchas fases, y ahora lo que estamos intentando es agitar un poco a la gente que todavía sigue preocupada por esto, ¿no? Para organizarnos juntas y oponernos un poco, ¿no? al horror y al horror de la máquina. Entonces, por un lado, se está formando un grupo de alertas de gente sanitaria, sobre todo gente MIR, que es un grupo de Telegram en el que se van contando situaciones que se van encontrando de exclusión, y la gente intenta dentro de su centro de salud o de su hospital ver cómo se puede solucionar. Y esto ya no es solo solucionar el caso concreto, sino como que genera alianzas, ¿no? Cuando tú tienes que ponerte a lo concreto, pues ya hablas con el administrativo, el trabajador social, y ya bicheas un poco como la gente, ¿no? Quién es, de qué manera y tal. Luego con trabajadoras sociales que tienen esta herramienta que es súper potente para incluir, pero que el SERMAS se la niega, hemos creado con ellas una cosa que se llama la Mesa Técnica de Trabajadoras Sociales por la Sanidad Universal, y vamos a tener el viernes que viene una reunión con el Colegio de Trabajo Social para que eleven una carta al SERMAS diciendo, oye, ¿qué onda con el informe social? Si en la ley lo pone, ¿por qué nos decís que no? ¿Qué pasa aquí, no? Y ya hemos tenido como 3 asambleas de más de 70 personas ahí en Zoom, porque es que las trabajadoras sociales es que se lo están comiendo todo, ¿no? Entonces, bueno, que están ya un poco... Sobre todo dicen que lo que sienten es rabia, ¿no? Que no se pueden creer que después de 9 años y con una ley de universalidad estén haciendo el curro que hacen, ¿no? Como pelear, no sé qué, los 90 días, todas estas cosas. Y luego tenemos una cosa que está surgiendo ahora que realmente lo que hace es destrozar todo esto. O sea, esto es bastante horripilante, pero la idea de SERMAS es destrozar todo eso y directamente coger el problema y focalizarlo en oficinas de extranjería
En cada dirección asistencial, el sistema madrileño de salud se divide en 5, ¿no? 5 direcciones asistenciales. 7 direcciones asistenciales, que van cubriendo zonas territoriales, ¿no? Pues la idea del SERMAS es crear una oficina de extranjería en cada dirección asistencial, donde mandar a toda esta gente. A toda esa gente allí, y hay administrativas y va a haber una trabajadora social que no sabemos muy bien qué va a hacer. Esto quiere decir que ya no vas tú al centro de salud de tu barrio, vas a un sitio donde solo van extranjeros, que además van a recibir leches, seguro. Bueno, está abierta la de Fuenlabrada, o sea, ya se ha abierto la de Fuenlabrada y se van a abrir más, y la verdad que bueno, es que no sé, es que para nosotros es la foto de Rosa Parks en el autobús, esto, o sea, es que no, vamos. O sea que si ya estaba invisibilizada la exclusión y estaba en el mostrador de los centros sanitarios, pues ya directamente, si está en una unidad donde no hay ningún contacto directo con el propio sistema sanitario, o sea, ya olvídate, o sea, es desplazar el problema completamente, invisibilizarlo más todavía y además crear una segregación institucionalizada que o sea, yo creo que es que no hay precedentes, o sea que ni servicios sociales, que tela, servicios sociales, que tenga así como un cariz policial a veces fuerte y tal, ni servicios sociales, que no funcionan solo para extranjería, quiero decir que, ostras, es un paso así bastante fuerte. Entonces, bueno, aparte de un timo, porque si os acordáis del cuadro anterior, es un timo, o sea, es un timo absoluto, bueno, tiene significados muy fuertes, además de que no hay manera más rápida de hacer a alguien completamente racista que ponerle solo a trabajar con gente extranjera que está en crisis, que no sabe si va a poder tener médico, ¿no? O sea, es que no hay mejor manera de hacer que esos sitios se conviertan como en la guerra cotidiana, ¿no? Y sacar las colas de gerentes, que hay muchos, o sea, es que, bueno, en fin, lo tiene todo, ¿no? Entonces, bueno, en esto en concreto, como requiere seguramente una respuesta fuerte, es donde estábamos pensando también en si es posible incorporar a más gente, ¿no? Se nos ocurrían mil cosas, desde ir allí y hacer un sistema de antenas donde nos informemos de lo que va pasando, pensar una acción legal, ocupar directamente esas oficinas, bueno, no sé, mil cosas se nos ocurrieron, como, porque la verdad es que si hay una experiencia que hemos sacado desde 2012 hasta ahora, es que van despacio, pero van lejos. Es que es un poco, o sea, suena un poco ahora en el aniversario, pero claramente lo están haciendo así, ¿no? Como cuando hay momentos en los que hay que abrir, como en 2015, que crearon el DAR, porque antes había un alta que, por ejemplo, para los sin papeles no incluía la medicación. Y en 2015 crearon el DAR, había elecciones, comunidades autónomas que eran súper garantistas, ¿no? Bueno, que hay momentos en que abren y hay momentos en que cierran y lo van haciendo, ¿no? Como a trozos y tal. Y es cierto que como si no hay... Bueno, mi impresión es que si en estas oficinas de extranjería no hay una oposición muy rotunda, a la gente sanitaria, trabajadoras sociales, al principio les parece mal, pero luego, tío, a ver, si tú curras todos los días y todo es un marrón y te quitan uno, pues te han quitado uno. Es que, ¿sabes? Que también hay una cosa ahí como de, bueno... entonces, no sé, por ahí era como por donde incluso sí que discutir qué os parece a vosotras y así, a mí me resultaría interesante, así como de primera, no sé qué os parece. Bueno, o comentarios, reflexiones, preguntas, así en general, igual. Pero bueno, como que esto, han abierto esta primera unidad antes de ayer y venimos un poco como con esto en la piel de decir, bueno, que la inercia hacia la exclusión que se viene implantando desde 2012 ya va a cobrar unas formas que sentimos como que si no confrontamos fuertemente desde el primer momento, se van a sentar relativamente rápido, ¿no? O sea que también un poco por todo el bagaje de lo que ha sucedido hasta ahora,
que por desgracia es bastante demoledor, o sea que en 2012 hubo como una movilización bastante fuerte contra el decreto, o sea que hasta el punto de que en menos de 3 meses objetaron más de 3.000 médicos de familia al decreto de exclusión, ¿no? O sea que eso era algo sin precedentes, o sea que cuando comenzamos yo sí, la idea era un movimiento de desobediencia civil al decreto de exclusión, ¿no? Y desde ahí como que las acciones han ido derivando en distintos tipos de militancia en base a lo que iba sucediendo, ¿no? Y en este momento pues estamos principalmente centrados en lo que ha comentado Marta, de generar esta red de profesionales que acompañen desde dentro, en esta mesa de trabajadoras sociales, y de pronto con el desarrollo de las unidades de extranjería nos parece que puede ser un punto donde conectar distintas luchas antirracistas, de personas racializadas y de gente que a lo mejor os interesa implicaros en un primer momento, porque sí que es verdad que todo lo que os hemos contado respecto a la parte más técnica o legislativa de la exclusión es como la parte, o sea, como que yo creo que más dura, o sea, como que hay un punto que yo creo que estamos en un momento en el que sentimos que se ha convertido en un saber experto que es difícil de entender, que es duro, que es súper enrevesado, que ostras, que parece que nunca lo vas a terminar de entender todo, etcétera, ¿no? Y que es como, ostras, ¿y yo qué hago con esto? Y sin embargo, el plantear, organizar algo de manera colectiva, más allá de ello sí, contra las unidades de extranjería, nos parece que es algo que no tiene tampoco esa complejidad más técnica quizá, ¿no? O sea, que desde ahí, bueno, sí que queríamos como lanzar esto para ver un poco cómo os suena y qué pensáis al respecto, ¿no? Sí, también desde el punto de comunitaria, es que claro, esto en realidad rompe con todos los principios de la medicina familiar y comunitaria, o sea, es como que alguna gente, seguramente la más vulnerable o parte de la más vulnerable, porque vulnerable me refiero más económicamente, porque los reagrupados son vulnerables en cuanto a salud, pero a veces económicamente no tanto, pero la gente sin papeles, por ejemplo, ¿no? Te la llevas, te la quitas de tu centro de salud, de tu cupo, de tal, y te la llevas allá a pelearse, no sabe muy bien, y si aquellas dicen que sí, entonces igual ya viene, ¿no? Quiere decir que rompe total. Y es verdad que es una, digamos, es una pieza más de cómo pues, los gestores en el SERMAS están atacando la comunitaria y la atención primaria en general, pero es cierto que tiene como un cariz de segregación racial fuerte que ostras, es como, wow, vale, bueno, nos estáis atreviendo a hacer eso, ¿no? Entonces, por ahí creo que igual en reflexiones que se puedan tener también aquí en la Escuela de Salud Comunitaria y así, esto es que me da ganas, pues como hacían los autónomos italianos, cuando montaban un fío nuevo iban allí y por la noche y lo destrozaban el edificio. O sea, que así como, no, es que esto no lo vas a contar aquí, ¿no? Es verdad que no, pues igual ahora no estamos en ese momento, ¿no? Porque el contexto social no está para eso quizá, pero bueno, que representa muchas cosas, ¿no? Bueno, que puede aglutinar varios noes, ¿no? El no de no cerrar los centros de salud, de no poner trabajadoras sociales en los centros de salud y me la pones allá, ¿no? Como en una oficina de extranjería. Bueno. Yo sí tengo una pregunta, pero no sé si es muy tonta. Entonces, bueno, la voy a lanzar. No hay preguntas tontas. Obviamente para la operación no, pero podría ser que una persona migrante, yo pido la cita con mi médica, viene conmigo, le examina a esa persona, me receta a mí todo, yo cojo y así sucesivamente como una especie de ferrocarril sanitario. Sí. Esto lo pensamos un montón en el inicio. Y yo creo que lo descartamos por dos razones. O sea, una por la razón como más clínica de que es cierto que que eso hay que llevarlo muy bien y como lo lleves mal, igual puede haber problemas de salud, ¿no? Como de mezclar cosas y tal, que no tanto con el médico de atención primaria, pero si de repente eso escala al hospital de repente y miran y en el hospital no saben que eso está ocurriendo y te ponen lo que le ponen, bueno, que había ahí como peligros y tal, pero yo creo que
Mi impresión es que lo descartamos en el nivel de atención primaria porque no fue necesario. ¿Sabes qué pasa? Que cuando crearon cuando el decreto de 2012 rápidamente crearon una vía de acceso por la puerta de atrás que sí que estaba funcionando. O sea, tenemos más problemas ahora para el código DAR que los que teníamos cuando había el anterior. Y entonces el único problema que había en su momento así gordo era la farmacia, que encontramos una vía para que hubiera farmacia, ¿no? Con el médico escribiendo a unos gestores de gestión farmacéutica y no sé cuál. Entonces creo que lo descartamos por la relación clínica y porque encontrábamos una manera como más... Digamos que la persona lo podía hacer sola y no necesitaba depender de alguien así, ¿no? Ahora, pues, yo diría que ahora cualquier cosa que se pruebe con cuidado, apoyo y confi, adelante, la verdad, porque para mí el contexto ha cambiado mucho. Pues hay profesionales que lo que están haciendo es que personas que tienen recetadas determinadas medicaciones sacar de más para poder dárselo a otras personas que no tienen derecho a recetas. Pero claro, el incluir en la historia clínica de alguien que no tiene un problema de salud crónico, una diabetes, por ejemplo, que necesita insulina, claro, pues incluirte eso en tu historia clínica tiene una repercusión brutal. O sea, quiero decir que si tú de pronto acabas en urgencias por lo que fuere y tienes pautada una dosis de insulina, te la van a poner, ¿no? O sea, que hay una cosa ahí como de que todo queda registrado y va a quedar ahí, que claro, o sea, se pueden buscar cosas sin que se vaya a quedar registrado en una historia clínica. O hacer pero una historia, ¿no? Como una historia shadow, ¿no? Como una doble historia, una en papel y otra tal, claro. ¿no? O sea, la cosa de pedir una cita y ir con alguien y que dentro de la consulta plantees que es con esa persona, sí. Pero de ahí a que le puedan recetar o tal, no sé qué, ahí es donde se complicaría. Y yo creo que además ahora se añade que de entrada las citas son telefónicas, porque claro, con la pandemia, o sea, que hay una parte en la que la pandemia ha cerrado más todavía y han aumentado las barreras, o sea, que está más dificultado. O sea, en cualquier caso yo creo que eso mola como... Si se hace, creo que mola más advertir al médico de que eso va a pasar, ¿no? Como, oye, tal, no sé qué... Porque es verdad que con el petamiento que tienen ahora, si no se lo adviertes y de repente le dices, no soy yo, es esta otra persona y no sé qué, o sea, es que te puedo colgar directamente, ¿no? O sea, como que yo creo que ahora hay un nivel de tensión, ¿no? Dentro de... o sea, antes también lo había, ¿eh? Esto en Lavapiés lo hicimos alguna vez en el Centro de Salud de Lavapiés al principio de todo y a veces funcionó y a veces... un pollo, en plan, pero ¿qué hacéis? ¿No? Como fuera, ¿no? Y esto pasa siempre, pero yo creo que ahora como que el nivel de tensión digamos que el nivel de tolerancia a lo inesperado está como muy saturado. Entonces si hay confi así mejor, ¿no? Porque es verdad que como que todo el mundo está un poco como... ¿no? De hecho, la idea un poco de generar esta red de profesionales de dentro parte un poco de saber que hay una persona dentro afín que pueda acompañar desde dentro y empezar a generar un poco de red dentro-fuera, justamente porque ya solo acompañando desde fuera no se resuelve. O sea, mucho de lo que conseguíamos resolver antes acompañando a alguien que no tenía acceso, ahora no se resuelve directamente. O sea, de hecho... en la actualidad, o sea, tenemos igual, yo que sé, 10 o 12 modelos de reclamación distinto para cada situación, porque si no pones una reclamación por escrito no consigues que te hagan el alta que corresponde, incluso con la ley en la mano. O sea, esto es así. Y por escrito sí que se consigue porque no van a dejar por escrito la arbitrariedad que te están diciendo verbalmente. Lo que pasa que, claro, el problema de no conseguirlo in situ como antes, sino a través de reclamación, es que eso igual lleva un mes. Entonces, claro, en algunos casos un mes no se puede, ¿no? Y yo creo que al principio la cosa de ir con apoyo y que hubiera una persona testigo y no sé qué, como que sí que cambiaba un poco la relación, ¿no? Como que las administrativas dicen, ostras, ¿no? Viene y creo que ahora, por todo esto de que se ha ido instalando, es como, me da igual. O
¿sabes? O sea, que sí que hay un cambio ahí en mentalidad, que al principio ir con apoyo... Entonces, por eso tener a alguien dentro. Yo recuerdo que cuando en Grecia, cuando conocimos las clínicas solidarias que se crearon, ¿no? Cuando la crisis y tal, cuando se cayó el sistema griego, la que conocimos en Tesalónica tenía dentista, tenía algún especialista y tenía sobre todo atención primaria y tal, ¿no? Pero cuando se necesitaban cosas de hospital, lo que habían creado era una red donde se llamaba directamente. O sea que pocas veces iban rollo, lo atiendes o no nos vamos o así, ¿no? Que era todo como por contactos. Y cuando no tenían contactos sí que lo hacían. Más que ir, o sea, iban un poco más fuerte, digamos, ¿no? Más que ir como nosotras, acompañando, convenciendo no sé qué, iban allí 10 o 15 y decían, no nos vamos hasta que no... Y se metían al despacho del director y tenían ahí reuniones 15, ¿no? Como en plan de que no nos vamos, ¿no? Que son cosas que nunca hemos hecho, pero que, pues yo qué sé, pues que igual en... O sea, fijaros cómo está la cosa, que últimamente hemos tenido un juicio que todavía no sabemos qué va a pasar, de una persona que estaba en asilo, que se iba a morir si no la atendía, y tuvimos que pedir una cautelarísima al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que la atendieran en un hospital, porque no había manera. Desde arriba de Sermas decían que no, y o sea, tuvo que ordenar el juez que la ingresaran. Y entonces ahora es verdad que como ya han pasado los 3 meses de marra, de 90 días, pues ya tiene su alta, pero estamos intentando que el juez reconozca que también en ese momento la tenían que haber atendido y que no la pueden facturar por ese trocito. Porque eso ayudaría bastante, la verdad. No sé qué va a pasar, porque yo qué sé. El problema también es que los jueces no entienden, es como, pues si ya tiene asistencia sanitaria, ¿qué más da? ¿Y qué más da si en España no hay facturas, ¿no? O sea, como que se funciona como con una cosa y esto no pasa, que bueno... Sí, o sea que los primeros años, o sea, antes de 2018, un poco la manera en la que enfocábamos la labor del colectivo era generar redes de grupos de acompañamiento en los barrios, que además, como el decreto se aprobó en 2012, había un montón de asambleas del 15M en los barrios, dentro de cuyos senos se crearon la mayoría de los grupos de acompañamiento. Y entonces se trataba de que los grupos de acompañamiento hicieran un poco de nexo entre los centros de salud y los barrios y la gente que había quedado excluida por el decreto, formando y apoyando tanto a los profesionales del centro de salud como a la gente que había quedado fuera. Y la dinámica era dar por hecho que la gente quería atender y que la ley no se lo permitía. Entonces la estrategia estaba más en facilitar que entrasen y hacer sensibilización y difundir las maneras de acceder, etcétera, etcétera. Era un poco acción comunitaria, ¿no? Claro, o sea que era un trabajo muy de construir redes comunitarias para asegurar que nadie quedase fuera. Y, o sea, es que yo no sé si en ese primer año, es que igual fuimos a 200 centros de salud a dar talleres, o sea que había una cosa de esta ley es inadmisible, queremos atender, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? ¿Cómo lo podemos garantizar? Y los grupos de acompañamiento hacían una labor muy de sensibilizar, de difundir, de apoyar, de tal. Y sobre todo a partir de 2018, o sea, bueno, como que ha habido ahí una progresión, pero en 2015 que se aprueba el Código DAR y que de pronto casi pareciese como que ya no había exclusión, porque con el Código DAR de pronto todos los sin papeles podían acceder, no existía esto de los 3 meses. Esto viene con el Decreto de Universalidad del 2018, o sea, que es que en 2015 de pronto había una cosa como de ya se ha resuelto y de hecho pues muchos de los grupos de acompañamiento de ellos sí dejan de existir porque era un poco como ya no hacemos falta y sin embargo siempre seguía habiendo como problemas y a la vez no había cambiado el decreto, o sea que era una cosa como muy arbitraria de que de pronto como en 2015 hubo muchos cambios de gobierno en distintas comunidades autónomas que fueron más inclusivas, la Comunidad de Madrid como que se vio medio forzada a también dar algún paso, pero que eso podía cambiar en cualquier momento. O sea, tan pronto emites una instrucción diciendo se hace el código de los sin papeles, como dices lo contrario, solo se atienden urgencias, se acabó. Y entonces, cuando en 2018 se aprueba esta ley, el ambiente en los centros sanitarios es radicalmente distinto. O sea, ahora mismo no hay una apertura a... o sea, la labor no tiene que ver con
formar o explicar la manera porque la gente quiere atender. O sea, ahora mismo es una lucha, o sea, es pelearte con el mostrador. Entonces, en este momento quedan algunos grupos de acompañamiento activos que funcionan de manera totalmente autónoma de la asamblea ellos sí, y realmente no tenemos capacidad para hacer acompañamientos en persona. O sea, que hemos hecho algunos puntuales. En el grupo de afectadas del INS, que es el que se creó en 2017, con la idea de hacer ese acompañamiento más bien jurídico, sí que yo creo que se han hecho algunos más, Sí. pero ahora mismo realmente el acompañamiento que estamos haciendo es más por email y por teléfono, o sea, con la capacidad que tenemos y facilitando un poco todas las herramientas que tenemos subidas en la web para intentar que desde todos los lugares posibles la gente las use, se apropie de ellas y haga, o sea, que combata la exclusión un poco desde su lugar. Que esta ha sido un poco, yo creo, siempre la idea que hemos tenido en Yo Sí, como de que cada quien se autoorganice contra la exclusión para hacer cosas desde su sitio, ya sea desde dentro o desde fuera del sistema sanitario. Pero ahora mismo sí que el contexto en el que estamos intentando combatirlo es casi el opuesto al de 2012, diría yo. O sea, como que... Y en cuanto a sanitarios, yo creo que como que sí que hay mucho cabreo y mucho sufrimiento, porque la gente, a ver, la gente tiene sentido común y humanidad y entonces se lo intenta pelear sola, ¿no? Entonces, por eso la idea de crear redes, tanto de trabajo social como en sanitarios, porque aunque ya no tengamos tanto la idea de centros de salud, intentar cómo hacer los centros de salud más inclusivos, porque es verdad que todo el equipo esté de acuerdo ahora mismo es una cosa como bastante difícil, pero sí poner en contacto a aquellos y aquellas que se lo están peleando solas, ¿no? Porque pues muy difícil hacerlo solas, ¿no? Aquí en el barrio, bueno, no es porque claro, este barrio no sé ni qué barrio, cómo lo llamamos. Letras, por lo visto. Letras. O sea, en Lavapiés hay una cosa que se llama la Escuela de Formadoras de Salud, que se creó con toda la pandemia y que es una escuela de autoformación, un poco como inspirada en las escuelas zapatistas y así, ¿no? De autoformación en cuestiones de salud, no solo en exclusión, ¿no? Y que durante la pandemia se hicieron talleres pues sobre COVID, cuidados de COVID, cómo aislarse, pero teniendo en cuenta cómo vive la gente, ¿no? Y no como las guías generales y tal, que están dando ahora mismo otros talleres sobre vacunas y así, y con un grupo de mujeres marroquíes de Lavapiés, la sesión de exclusión caló mucho, porque lo ven todo el rato en su comunidad, y entonces pensaron en crear una especie de punto de información en el barrio, en una tienda para la gente marroquí del barrio, para que la gente supiera que en esa tienda un día a la semana se puede ir a obtener información y también incluso acompañamiento y así. Y está como autoorganizada por las propias mujeres. O sea que al final sí que es verdad que a veces cuando hay la necesidad sí que surgen estas cosas, pero es cierto que al nivel que teníamos en los otros años, que era más como de activismo, de gente que se pone a acompañar a otra gente aunque no la conozcan y tal, eso ahora ya no está tanto, vaya. O sea que, por ejemplo, pues hace mes y medio la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Ciudad Lineal nos escribió porque se habían dado cuenta de que había un problema de exclusión en el barrio. Organizamos un taller y han decidido crear un grupo de acompañamiento. Entonces, o sea, como que sí que hay esta cosa como de que de pronto, pues gente que ya está trabajando X temas, pues dice, ostras, pues queremos trabajar este también, venga, pues darnos así una idea de cómo podemos hacer y nos activamos, ¿no? O sea, que eso sí que es algo que es cuestión de ponerse. O sea, que yo creo que ahora mismo, en la Asamblea Yo Sí, la verdad que estamos poca fecha en general, estamos incidiendo mucho en intentar que se creen nodos de gente que hace este tipo de cosas, que hace que se implica en esta lucha desde el lugar en el que está haciendo otras cosas, ¿no? O sea que... Con la gente con la que... O sea, en La Villana, por ejemplo, hubo un grupo de acompañamiento súper activo y así con Iñaki, Celia, Juan Luis en su momento y tal. Y es verdad que luego se disolvió porque era un grupo solo de acompañamiento, o sea, no era como clases de castellano donde la gente de las clases de castellano tiene este problema y se autoacompaña, sino que era más
que el estilo anterior del grupo de acompañamiento. Entonces luego la gente pues estaba más en desahucios, no sé qué, no sé cuántos, y el grupo de acompañamiento pues se perdió en, ¿no? Como en... Pero, o sea que hay como bastantes maneras en realidad de... ¿Y los grupos de Telegram son solo de Madrid? ¿O hay unos Sí, por cada zona? sí, la verdad que antes teníamos como más, pero porque antes también había, la gente de Yo Sí en Valencia era como súper fuerte, en Cataluña también y tal, y es que es verdad que Cataluña y Valencia, sobre todo en Cataluña, están bastante mejor, o sea que es que en Cataluña hasta los reagrupados tienen una tarjeta sanitaria que ha creado el CatSalut. Como no la da el INS, como no se da desde Nacional, pues el CatSalut ha creado una tarjeta y se la dan, y los sin papeles también tienen la misma tarjeta, que es otra cosa que la gente no entiende, ¿no? En plan, en Cataluña tenía tarjeta sanitaria, llego a Madrid y no la tengo, pero esto como tal, pues eso, ¿no? Sí, y ahora sí, ahora más El Madrid. sitio este de donde solo va a ir la peña migrante y tal, habéis dicho que ya está en Fuenlabrada. Es de Fuenlabrada, sí, Ya solo está ese, avanzando. sí. O sea, sabemos que se van a crear más, pero todavía no están abiertos que sepamos, pero sí ¿Cuánto que... tiempo lleva en Fuenlabrada? Nada. 2 días. 2 días. 2 días. Sí, sí. Y si hubiera una acción, ¿se plantearía en ese centro? Bueno, sería verlo, ¿no? O sea, pues, nosotros teníamos la idea como el jueves que viene tenemos la asamblea de Yo Sí en la Villana, y si teníamos la idea de pues que el que quiera venir, la que quiera venir, está a las 5 en la Villana, dedicar la primera hora a hablar de esto, y si sale alguna acción en plan, venga, vamos ya de Fuenlabrada, o vamos a esperar una semana, o no hay fuerzas, esperamos 2 y a ver cuántos hay abiertos y qué hacemos. Queríamos preguntarle también a la gente legal, que más no está aquí, ya hay más peña, si puede haber algún, aunque sea un globo sonda, decir esto es anticonstitucional, se dice anticonstitucional, ¿verdad? No inconstitucional. Vale, ¿ves? He dicho, no se dice así, tal, porque es discriminatorio, yo qué sé, ¿no? Como que intentar ver todas las patas en las que tenemos gente y cabezas para ver qué se puede lanzar ahí, ¿no? Desde los lados que se puede. Entonces, bueno, sí, vosotros como sois de la Villana, igual vosotros es más fácil pasar, pero bueno. Bueno, tengo que decir que está por confirmar que efectivamente ser en la Villana lo pondremos en la web. Vale, porque, o sea, que es verdad que no... Sí, o sea, estamos en proceso de reservar salas. Si no fuera en la Villana, probablemente sería en la horizontal, pero y lo pondremos bueno, en la web. lo pondremos en la web, o sea que si quisierais venir, miradlo en la web. Y además es verdad que hace no sé cuánto tiempo que no hacemos acción de calle ni nada, porque hemos estado liadas más con el pico pala así burocrático y así, ¿no? Que ha sido un poco arduo. Sí que hay gente que hace más cosas de incidencia política y así como Médicos del Mundo, pero tampoco tanta acción de calle, o sea que, bueno, pues esas cosas más de nota de prensa y esas cosas. Y la asamblea del jueves es para pensar la acción sobre lo de Fuenlabrada. La primera parte sí, luego Sí. trataremos algunos temas que tenemos ahí, pues del grupo de trabajadoras sociales, de la red de profesionales y tal, pero sí que pensábamos dedicar la primera parte a eso, sí, Bueno. sí. O sea, pensar como las distintas cosas que se nos ocurran y dependiendo un poco de fuerzas y ganas y tiempos, pues... Y qué grupos, ¿no? Porque queda pendiente pues hablar con grupos racializados que probablemente pues estén como que quieran pensar que esto, ¿no? De alguna manera, porque... Y una cosa así como más para el eje de salud comunitaria, esto que os contaba de la Escuela de Formadoras de Salud, como están tan cerca, y es verdad que tienen espacios con el Reina, porque tienen así como un acuerdo amistoso para usar espacios del Reina, pero muchas veces también están buscando espacios, y al estar tan cerca y ya estar funcionando, igual sí que podría ser interesante hacer una sesión más específica con ellas. Porque sí que ha sido, o sea, yo recuerdo talleres en el Reina en plena pandemia, en plan de no poder ir a ningún lado y de repente voy al Reina Sofía, que era como todo un poco bizarro, la verdad, porque nos dejaron una sala gigante donde no había nadie y cosas así. Y claro, de solo poder hablar con tu médico, si acaso, por teléfono, 2 minutos, a estar gente hablando de cómo me aíslo, es que era toda diferente, es que era... Entonces ahí hay como una experiencia muy... de estar que mola, que sí que ha unido bastante a ser un